Vamos a leer Gálatas 6:14, dice lo siguiente: pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Siempre debemos contextualizar lo que el Señor está diciendo. El uso de un versículo aislado puede hacerle decir a la Biblia las cosas que el predicador quiere decir. Pero si nos damos cuenta, este versículo 14 de Gálatas 6, a este versículo le anteceden dos, que dice lo siguiente: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y es precisamente de esta bendita cruz de la que hoy vamos a ver. Gracias, Padre amado, porque a ti te ha placido congregarnos hoy, Señor, y tenernos juntos. Padre del cielo, que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, nos conceda la serenidad, la tranquilidad, la confianza, la concentración en tu bendita palabra, para que sean cumplidos estos tus mandatos en este día de reposo. Sí, Señor, Pablo está escribiendo a los Gálatas, iglesia a la que él mismo predicó y fundó, y les está hablando que lejos de él gloriarse en sí mismo, sino exclusivamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta es la conclusión de lo que dicen: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Había surgido, como todo el movimiento cristiano, en las iglesias eventualmente, también pastores y predicadores que querían predicar más sus ideas. Y la iglesia de Galicia estaba soportando un ataque muy fuerte, porque se les decía que debían volver a la ley, que debían circuncidarse si verdaderamente querían ser salvos. Y entonces Pablo, con la dirección que tiene, con lo rotundo de sus pensamientos, con la inspiración divina, dice: pero lejos de mí gloriarme en la carne, en las cosas exteriores, en las cosas que los demás ven, sino que me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribe Gálatas para aclarar este problema entre la ley y la gracia. Un problema de no entendimiento, más que de aplicación práctica. Lo esencial e importante sobre todo, y lo que marca la diferencia, es la bendita cruz que hoy en el himno 338 hemos visto, hemos alabado con alegría. Hay que remontarnos entonces al principio de la iglesia, al principio del cristianismo, al principio de lo que hacían 12 apóstoles para predicar y levantar la palabra del Señor. Y cuando vamos hacia allá, entonces vamos a encontrarlos predicando precisamente la cruz de nuestro Salvador. Y esta prédica nunca fue popular, jamás. Para el judío, piedra de tropiezo, y los griegos se enfadaban cuando se las predicaban. La palabra de Dios, a diferencia de lo que muchas veces proyectamos, si realmente nuestro corazón está entregado al Señor, va a remecer la última fibra, más penetrante que está la de doble filo. Porque confronta la santidad de Dios, su palabra, su obra fundamentalmente, con la vida diaria nuestra,
y el testimonio que damos. Entonces la palabra del Señor, la bendita cruz del Señor, va a confrontar nuestra vida con realidades a diario. Y lo primero que hace en los versículos 7 y 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Con cuánta frivolidad hemos oído que la vida es algo banal, es sencillo. Hay que vivirla, nomás hay que hacer ciertas cosas y no hacer ciertas otras cosas para vivirlas. Y lo primero que está haciendo Pablo aquí es decirle: oiga, la vida terrenal es algo muy serio, no es algo banal. Todo lo que usted haga o deje de hacer en esta vida va a definir su vida eterna, la eternidad que usted va a tener. O a través de este peregrinaje en la tierra llega a la cruz de rodillas y entonces recibe la salvación del Señor, o se va al infierno. No es algo banal, no es algo sencillo la vida en este mundo. Entonces la pregunta es: ¿cómo sembramos en el Espíritu? ¿Qué debo hacer? Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Si siembras en el Espíritu, vas a cosechar en el Espíritu. Si siembras en la carne, vas a cosechar en la carne. ¿Cómo siembro en el Espíritu, Señor? Entonces Pablo dice: pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Este es el corazón y la esencia del Evangelio. Es lo que importa por encima de todo. Es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Pablo y los demás apóstoles predicaron esto y nunca fue popular eso. Léalo el versículo 12. Ahí donde estamos, en Gálatas 6. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Lo puede ver? Es más fácil circuncidarse. Es más fácil diezmar. Es más fácil obrar haciendo cosas para la iglesia. Más difícil es inclinarnos ante la cruz de Cristo. El mensaje de la iglesia en su inicio fue la cruz. No predicaba, y quiero que me ponga, o que ponga un poco de atención en esto. Y a mi riesgo de no poder expresar bien lo que deseo, quiero que usted lo piense y más bien quiero hablarle a su corazón. No se predicaron las ideas de Cristo. No se predicaba el pensamiento de Cristo, la filosofía de Cristo. Hoy es muy común escuchar, ¿no ha oído usted a las personas que no son creyentes? Un gran pensador religioso, un adalid de la libertad política del pueblo en ese tiempo. Falló su mensaje y por eso lo mataron. Y por eso murió en la cruz. La cruz y su prédica siempre llevó a la persecución y a la muerte y al final que tuvieron muchos de los apóstoles. Y esta predicación no la cambiaron, aún con el peligro de su muerte. No era la enseñanza per se, no era el aprendizaje filosófico. El Evangelio hay que escudriñarlo, pero escudriñarlo más con los ojos del Espíritu que con la mente como tal. El conocimiento puro no edifica nada. Mas estoy de acuerdo en que nos embrutece muchas veces.
Si solo predicáramos el pensamiento de Cristo, le quiero decir algo para que lo pueda entender. Si solo enseñásemos los 10 mandamientos, estaríamos condenando a cada uno de nosotros, porque jamás los podríamos cumplir. Si solo enseñásemos el sermón del monte, tendría que haber puesto Pablo aquí, pero lejos de mí gloriarme, sino en el sermón del monte. ¿Me entienden? ¿Puedo explicarme lo que estoy tratando de transmitir? No, enseñaron lo que hizo la obra de Cristo Jesús en la cruz. Eso es lo que hizo. La cruz es el núcleo de toda enseñanza. Vamos a la otra lectura que hemos hecho hoy, Mateo 16. Pues vamos a mover un poquito en las escrituras ahora. Mira lo que responde Pedro, dice el versículo 16. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una vez que es reconocido por Pedro, le dice: ¿sabes qué? Bienaventurado eres, porque eso no te lo enseñó nadie, sino mi Padre sembró en tu corazón esa verdad que está en ti. E inmediatamente que es reconocido como tal por Pedro, todo lo que sigue a continuación, desde el versículo 21, inmediatamente de que habla esto, ¿de qué habla el Señor? Ve el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y la reacción inmediata de Pedro, el de la espada, el que bajó la oreja a uno de los guardias del sumo sacerdote. No, ¿cómo te va a suceder esto, Señor? Si es preciso, haremos lo que sea nosotros. Y Jesús siempre fuerte: aléjate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En resumen, si usted lee estos versículos, se va a dar cuenta que el mensaje de Jesús es que lo que yo voy a hacer es lo que te va a salvar. Eso es lo que le está diciendo a Pedro. Lo que yo voy a hacer en la cruz es lo que a ti te va a salvar. Es un mensaje muy fuerte. El mismo Mateo 20:28 dice lo siguiente: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Son palabras de Jesús. El propósito de su venida fue dar su vida para el rescate de muchos. ¿Sabe cuál es la gran noticia? Que la bendita palabra de Dios nos tiene hoy, que entre esos muchos estamos nosotros. Está usted, estoy yo. Él vino para dar su vida por nosotros. Miren la sencillez y profundidad de la doctrina de Jesús. Vamos a Lucas 22, 19, 20. San Lucas 22, 19, 20. Dice lo siguiente: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama.
entonces se revela la verdadera obra del Señor. Ahí está, sencilla. Ahí está la doctrina de su muerte, de la salvación ofrecida a nosotros a través de entregar su vida. Qué triste es cuando escucho la salvación es gratis. ¿Lo he escuchado en algunas iglesias? ¿He escuchado una prédica así? Una oferta de venta de un producto que se llama Cristo. Costó la vida a través de una muerte, y muerte de cruz, del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. No fue gratis. No fue gratis. En Hechos 13, 14, 41, estamos yendo en orden incluso en los libros del Evangelio de la Biblia. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, explicando y dando su sermón, en uno de los versículos centrales, lo pongo para que ustedes lo tomen y lo lean en su casa completo, todos los versículos. Dice en el 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Mire usted, mi querido hermano, que en Hechos de los Apóstoles se recalca fundamentalmente la muerte y resurrección de Cristo. Si usted lleva a su casa estos versículos, los lee, los escudriña, se va a dar cuenta que el corazón mismo de este sermón de Pablo es la muerte del Señor y su resurrección. La salvación entonces se predica y se ofrece por medio de este hombre y de este acontecimiento. Veamos el versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. En Tesalónica hace lo mismo. Pero vamos brevemente ahora a las epístolas. El siguiente libro después de Hechos es Romanos. Vamos a Romanos. Y vamos a encontrar en Romanos 3, del 20 al 26, lo que dice la palabra del Señor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, por la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a la fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Está clara la obra de la cruz como el elemento central, salvífico nuestro. Es aquello como debemos ver la cruz ahora. Es un motivo de gran gozo. La muerte del Señor
no fue una fatalidad. No fue que los ignorantes fariseos hicieron algo así. Fue el cumplimiento estricto del plan salvífico de Dios. Eso remueve todas nuestras entrañas. Porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos llamó. Cristo murió por nuestros pecados. Y también hacíamos referencia en una de las alabanzas, se tomaba como instructivo o base de lo que íbamos a alabar, Apocalipsis 1, del 4 al 7, leámoslo, para que usted vea que a través de toda la Biblia, de toda la palabra del Señor, está presente la obra salvífica a través de la muerte del Señor. Apocalipsis 1, del 4 al 7, dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este último libro del canon de las Escrituras nos presenta también la misma misión. La muerte expiatoria, la muerte sustitutiva, la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados. Y eso es lo que hacemos en la Santa Cena. Cristo mismo la instituyó. ¿Se acuerdan ustedes en 1 Corintios, la noche anterior? A ser entregado, Él dice: Cristo, recuerden mi obra. Recuerden lo que hice. No solo mis pensamientos. No estudien la palabra del Señor como estudiar cualquier asignatura de cualquier escuela. Recuerden la obra. Yo los salvo a ustedes porque muero en la cruz. No solamente porque soy el Hijo de Dios, sino porque el Hijo de Dios muere en la cruz. No es el plano intelectual. Quizás somos los más limitados para filosofar al respecto. Bendito sea el Señor que sea así. Lo que sí debemos ser es muy claros para saber que es la obra del Señor, la muerte en la cruz, la que nos ha salvado y nos ha concedido perdón de nuestros pecados. Por eso es que debemos predicar y anunciar su muerte hasta que Él muera. Y Pablo lo hace. Ahora sí entendemos las palabras de Pablo en Gálatas 6:14. Pero lejos de mí gloriarme, lejos de mí pensar que soy alguien importante, lejos de mí gloriarme en todo lo que yo he estudiado, lejos de mí gloriarme en todo lo que sé del Sermón del Monte. Me glorío, dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí entendemos y hemos contextualizado la palabra del Señor en Gálatas. Qué contraste tan terrible es cuando escucho, tristemente, incluso a personas que dicen ser cristianas: no debía suceder la muerte del Señor. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Ha escuchado a gente llena de emoción, llorando a mares porque está viendo la película de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y está diciendo: estos fariseos malos, perversos, terribles, es una vergüenza? Miren, fue el plan de Dios. El Evangelio dice
No hay que lamentar la muerte en la cruz del Señor. No hay que ocultarla. Lejos de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor. Hay que proclamarla por encima de todo lo demás. Por eso a Pablo le asombra la necedad de los Gálatas. ¿Se acuerdan ustedes? En los primeros capítulos decía: ¿quién os predicó otro evangelio? ¿De dónde sacaron lo que están sacando ahora? Cuando Cristo vino y murió, usted ya no tiene que circuncidarse, mi amigo. Pero ellos le decían: si quieres ser salvo, tienes que hacer lo que dice el Señor y además circuncidar. El medio de mi salvación fue la muerte del Señor. Y esa bendita cruz fue el acto salvador. Nos dice que ya está hecho. No nos dice que hagamos algo más. No nos dice obras. No nos dice obras para ser salvos. Nos dice gracia del Señor, que sin haber cometido pecado, el Padre lo convirtió en pecado para que tenga la recompensa del pecado. La ley divina dice que sin derramamiento de sangre no hay expiación, que el justo precio del pecado y la consecuencia del mismo es la muerte. Entonces, nuestra pequeñez nos hace muy difícil ver la santidad del Dios eterno, 3 veces santo, completamente puro, que contrasta con la vileza de nuestro corazón, y no entendemos la santidad de Dios, y no entendemos que Dios no perdona el pecado, tiene que ser pagado. Por eso es que si usted va a los pies del Señor, ve la cruz y la muerte y lo toma por fe para sí mismo, entonces tiene perdón de pecados, porque Él murió por usted y derramó su cruz y derramó su sangre y pagó el precio justo para la ley divina. Porque si no hace eso, usted va al infierno. Dios no perdona el pecado. Lo hace única y exclusivamente a través de la muerte sustitutiva de su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerda del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan cómo eran los ricos? ¿Se acuerdan por qué se lo presenta en el Apocalipsis? Es muy hermoso observar que es presentado como el Cordero de Dios a Jesús. Ese corderito sin mancha que debía ser llevado, colocadas las manos sobre él en una transferencia del pecado de aquel que pone las manos sobre él para que sea degollado, y entonces ese cordero lleno del pecado derrama su sangre y muere. Y debía ser un cordero que no tenga ningún defecto. Por eso es que solamente Cristo Jesús, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, era el único que podía lograr para nosotros la redención con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre. Es fácil intelectualmente verlo, es difícil vivirlo. Madres que están aquí o padres que están aquí pueden entregar a un hijo suyo para que muera en la cruz por los pecados de otro. ¿Lo puede ser? Qué fácil que es intelectualizar, qué difícil que es dimensionar lo que realmente sucedió en la cruz. Óigame bien, lo que estoy diciendo no es que los pecados no son perdonados. Lo que estoy diciendo es que hay una sola manera de perdonar los pecados, y es por la fe en la obra sustitutiva de Cristo Jesús en la cruz. No hay otra. Entre Dios y los hombres
un solo mediador, Cristo Jesús. En estos tiempos debería quitarse tal vez ese versículo de la Biblia, si querríamos entender a la gran cantidad de gente que consideran que existen otros mediadores. Si usted mira la cruz en muchas escenas, en muchos cuadros, usted ve 3 personas ahí crucificadas. Vean del centro, vean quién es. Entienda quién es el que está ahí colgado y muriendo por usted. Es nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él no muere por incomprendido, Él no muere por frustrado, Él no muere porque su mensaje no lo recibieron todos. Él muere por cumplimiento del diseño de Dios para que nosotros seamos salvos hoy. Y tuvo que venir porque todo el género humano es culpable. Porque es la única manera de ser salvos, mis hermanos. No hay otra. Para el Estado, para la política, para las leyes humanas, una persona honorable, llena de conceptos morales, es suficiente, es muy buena, ¿no? Eso es lo que generalmente exhibe la gente que se presenta en la palestra. Y ese requisito de ser moral es muy bueno para todos los demás. Quiero decirle algo. Pero a los ojos de Dios, el inconverso más respetable está tan condenado y sin esperanza como el peor pecador que existe. El inconverso más respetable está tan condenado como el más vil pecador que exista. Esa es la justicia de Dios. Por eso, ¿qué debemos hacer? Creer el mensaje de la cruz. Y entonces vamos a entender que por tanto amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, no importa quién es usted, mi amigo, no importa qué ha hecho. No es necesario conocerlo profundamente a usted que está acá. Sí, hacer lo más importante. Al igual que yo, somos pecadores. No importa nada más. Importa sí que usted y yo, pecadores, tengamos la única esperanza que nos libra de la condenación eterna. A Cristo Jesús, en nuestro corazón, revelado en su muerte de cruz. Y entonces vamos a ser justificados por la justicia de Él. Quiero finalizar con algo que en estas épocas de Semana Santa, al menos en la tradición de como yo me eduqué, en un hogar católico, esta semana, en ese tiempo, los días de Semana Santa, no sé si yo soy tan viejo, todavía alguno de ustedes llegó a que no se por las radios, no era música movida, era todo música clásica. No había como comer carne, no había una serie de cosas que se pusieron legales alrededor de este tiempo. Yo quiero que leamos juntos Zacarías. Vamos al libro de Zacarías. Busquemos el capítulo 12. El versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Solo quiero que observe algo. No lo vamos a leer, pero solo observe. El versículo 8 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Luego Jehová está hablando. Él está diciendo las cosas. Y dice en el versículo 10 de Zacarías 12: y derramaré. ¿Quién va a derramar? Jehová, Dios Padre. Y derramaré sobre la casa de David
y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y le orarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hay un llanto evangélico que puede nacer en nuestro corazón. Si usted es observador claro, miren cómo se presenta Jesús. Jehová Jesús. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. ¿Quién derramará? Jehová. Y sigue hablando la misma persona y se refiere a sí mismo y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿Quién es? Jesús. Jehová Jesús. Tan sencilla la doctrina de la Trinidad. Necesita corazones para verlo, para escucharlo, para digerirlo. Mire, usted no va a llegar a lo maravilloso del entendimiento de la cruz por el cine, por las películas, por la música, por el miedo, por emociones. Es un don. Aquí lo dice: derramaré espíritu de gracia y de oración. El don de Dios va a ser que usted tenga a la bendita cruz y la obra salvífica de Jesús como la más grande de su vida. No es su inteligencia, no son las palabras del predicador, es Dios dando como un don este espíritu de gracia y de oración. Y entonces podremos mirar a Él, dice, a quien traspasaron, y llorarán. Es lícito llorar. Claro que es lícito. Pero cuando hay un entendimiento de qué es lo que estamos viendo, por mirar a Jesús, apenas lo vemos nos arrepentimos, porque vemos el odio que tiene el pecado a la pureza del Señor, a la pureza del Señor. Vemos la ingratitud al amor divino. ¿Puede entender usted eso? Somos absolutamente ingratos al amor de Dios. Ya nos dimos cuenta que nosotros no entregamos a un hijo para que muera. Vemos que Él sufrió la muerte y muerte de cruz. Fue crucificado entre ladrones. Aguantó, soportó y derramó su sangre por nosotros. A veces cuando alguien hace un hecho bueno para nosotros, nos ayuda en una desgracia, nos da ropa, nos da de comer, hace un favor, nos llenamos de gratitud y buscamos agradecerle como sea a cualquier semejante nuestro. Cuando nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos hicieron algo por nosotros, tenemos gratitud, pero la gratitud hacia Dios. Qué difícil es. Con qué facilidad olvidamos la muerte de la cruz. El pecado paga con odio, y ese odio se manifestó cuando lo crucificaron a Jesús. El llanto jamás nos va a limpiar el pecado. Podemos confesar muchas cosas, pero no quitarnos la culpa. Lo único que nos limpia, que nos quita la culpa, que nos libera del pecado, que nos perdona del pecado y que nos permite ser libres de Él, es Cristo Jesús en la Santísima Cruz, derramando su sangre y muriendo en expiación por nuestros pecados. Hermanos, no sé si me pasé de tiempo, pero quiero decirle algo. Como iglesia debemos tener la visión clara de lo que significa el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. El enorme amor del Padre
imposible de entenderlo por nuestra vileza, pero en estos días la humanidad celebra eso. Se ocurrió cronológicamente en el tiempo, ahora mismo. Eso no es lo importante. Lo verdaderamente importante es que debemos aprender a ver con los ojos de la fe lo que sucedió en el Monte Calvario y por qué sucedió. Por eso, mis hermanos, hoy hemos traído para ustedes este sermón, que reconociendo nuestras limitaciones sabemos que es difícil de predicar, porque más allá de las palabras que salen de uno, va a ser ese mismo Cristo crucificado, muerto, pero resucitado, quien en nuestro corazón mueve la alegría de sabernos sus hijos. Por eso, mis hermanos, que Dios les bendiga, que en este día, el día del Señor, podamos llenar nuestro corazón de agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Amén.